Hoy nos toca el capítulo número 18 del primer libro de Samuel. El capítulo número 18 del primer libro de Samuel. Tiene por título el capítulo Pacto de Jonatán y David. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Fíjense, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el de David, y lo amó como a sí mismo. Entonces aquí estamos viendo, aquí prácticamente está diciendo que David, o mejor dicho, Jonatán, se encariñó, le tuvo en estima en especial a David y lo amó como a sí mismo. Lo amó como a sí mismo. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que amemos el segundo y grande mandamiento. El primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como se ama a uno y uno quiere bendiciones y cosas maravillosas para uno, pues así mismo debemos de amar al prójimo. Así como uno desea el bien para uno, también uno debe desear el bien para el otro. Entonces vemos que allí se creó un vínculo emocional, un vínculo entre Jonatán y David, o David y Jonatán. Tanto así que dice que Jonatán amó a David como a sí mismo. Fíjense, y eso es lo que Dios nos manda hoy en día a nosotros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, no va a haber egoísmo. Porque así como nosotros buscamos el bien para nosotros, por tanto amamos a nuestro prójimo, también vamos a buscar el bien del otro. No solamente el de nosotros, sino también el bien de nuestro hermano. Cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, así como le pasó a Jonatán y a David, y Dios me está bendiciendo, y yo estoy disfrutando de esas bendiciones de Dios, también yo me acuerdo de bendecir al prójimo. No solamente soy yo todo. Debo pensar también al que lo necesita, el necesitado, al prójimo, al hermano. Entonces vemos que aquí Jonatán quedó ligada con, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David. Y dice aquí, Jonatán lo amó como a sí mismo. Como a sí mismo. Y eso es así que nos pide el Señor, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Fíjate cómo vuelvo otra vez a confirmar. Jonatán y David hicieron un pacto, porque Jonatán lo amaba a David como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, el arco y talabarte. Fíjense qué es lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos algo, ¿verdad? No vemos que es de nosotros lo que nosotros tenemos. También lo compartimos con el otro. No decimos que es nuestro lo que tenemos. Si vemos que el otro lo necesita, nosotros se lo damos.
Y eso a nosotros no nos va a importar ni nos va a afectar por el amor que le tenemos nosotros al prójimo. No nos va a importar desprendernos de algo para darle algo a alguien que lo necesita de verdad. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Allí en la parte de talabarte es su arco y su cinturón. El talabarte es su cinturón. Versículo 5. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Fíjense, David era un hombre de guerra, ya lo vimos ya. Cómo defendió a su pueblo contra el enemigo. También un hombre obediente, un hombre prudente, fíjense cómo dice aquí. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Era un hombre obediente. Donde quiera que el rey le enviaba, él iba. Y dice, y se portaba prudentemente, o sea, no se metía en problemas. De repente no hablaba cosas que no debía hablar. Prácticamente su comportamiento era intachable. ¿Por qué era intachable? Fíjense que aquí Saúl lo puso sobre gente de guerra y dice que era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, que él cayó en gracia delante de los líderes, delante de todo el pueblo. Y nadie tenía de qué acusarle, por eso que era un hombre intachable, David. Donde quiera que estaba, se conducía prudentemente y hacía todo lo que el rey le mandaba hacer. Fíjense todas esas características positivas que tenía. Aconteció, el versículo 6, y esas son las mismas características que nosotros, cada hijo o hija de Dios debería de tener. No solamente David, porque nosotros somos guerreros también, guerreros del Señor. Y donde quiera que nosotros estemos, en la iglesia, fuera de la iglesia, debemos de conducirnos con prudencia y ser obedientes al Señor en todo lo que Dios manda en su palabra. Ser hombres y mujeres intachables, que donde quiera que estemos, nadie tenga de qué acusarnos. Que seamos cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia también, donde quiera que estemos, que seamos cristianos de verdad. No que en la iglesia aparentemos una cosa y cuando estemos afuera aparentemos otra. Somos otros, no. Que seamos hombres y mujeres intachables. 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Le entró envidia allí. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David
a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Fíjense, Saúl ya sabía que Dios se había apartado de él, pero Saúl veía cómo Jehová era con David. Ya había entrado allí un celo, una envidia, porque veía que el Señor estaba con David y que se había apartado de él. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Fíjense que allí todavía era un muchacho joven. Era un muchacho joven, ahí le vemos la madurez. O sea que para ser un hombre o una mujer de Dios, eso no tiene edad. No tiene edad. Vemos que David era un muchacho joven, un guerrero, maduro, se conducía prudentemente y era un hombre intachable porque la gente lo quería, el pueblo lo quería. Y aún los líderes de Saúl lo querían y hablaban bien de él. Dice que él actuaba con prudencia en todo lo que hacía. Y el Señor estaba con él, el Señor le ayudaba en todo. Por eso es que ellos veían que Dios estaba con él. Porque en todo lo que hacía, le salía bien, todo lo que hacía, ahí se veía que tenía el apoyo del Señor. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Fíjense cómo siguen todavía hablando sobre la prudencia. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenían temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Fíjense cómo el pueblo lo amaba. Porque acuérdense que Saúl le había puesto a dirigir tropas. Y fíjense, aparte de ser prudente, de repente trataba también bien a los soldados. Se sabía manejar. Con prudencia, pero se sabía manejar. Y ellos lo que hicieron fue amarlo, o sea, lo amaron. Sabía dirigir sus tropas. Y el pueblo y los líderes amaban a David. Y vemos en el 17. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merat, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Fíjense, o sea que ya Saúl lo que quería era que muriera, que los filisteos lo mataran. Por eso que dice, no será mi mano contra él, o sea, no te voy a matar yo directamente, pero que sea la mano de los filisteos contra ti. Ya en Saúl estaba celos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merat, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolalita.
Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Wow. Fíjense que cuando llegó el tiempo, el momento, para que Saúl le diera su hija, Merab, en matrimonio a David, Saúl se la dio a otro, a un hombre de Meola, a un hombre que se llamaba Adriel. Entonces, mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, que se había enamorado de David, y que cuando Saúl se enteró, se puso contento. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Wow. Increíble. Fíjense cómo ya estaba planeando Saúl para que de alguna manera mataran los filisteos a David. Él dice, soy un pobre, no tengo nada. O sea, ellos tenían costumbre de dar dotes. Cuando se daba una hija a alguien, esa persona tenía que dar una dote al padre. Entonces por eso él no quería, porque dice, yo soy un pobre, yo no tengo nada, ¿cómo voy a dar un dote? O sea, ¿cómo voy a pagar? Entonces por eso es que Saúl le dijo que le digan a David que lo único que él quería por dote, fíjense, son los prepucios de 100 filisteos. El prepucio es como la piel del pene del hombre, que él tenía que arrancarle, cortarle a 100 filisteos. Y eso se lo pidió él como dote, el prepucio de 100 filisteos, como tipo venganza, que eso era lo que realmente Saúl quería. Pero ¿qué era lo que había en el corazón de Saúl, en su mente? Era que a David lo mataran los filisteos. Tremendo. 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. Fíjense, le pareció bien para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue a su gente. Vemos que allí, wow, ahí vemos que David estaba contento de aceptar la oferta de Saúl, el rey, hasta que se cumpliese ya la fecha límite donde él tenía pues que tomarla como esposo. Entonces vemos, 27. Se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteos. Fíjense que era 100. Él le pidió 100 prepucios.
100. Y aquí dice, se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios y se los entregó al rey. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical, y David se convirtió en su yerno. Pero al ver Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Dios mío. Y cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, David obtenía más victorias que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento. Fíjense cómo Dios, como siempre decimos, Dios siempre tiene todo bajo control. Dios siempre tiene todo en sus manos. No hay nada, pero nada que se le escape a nuestro Dios, a nuestro Señor. Recuerden que Dios trabaja y hace las cosas a su manera, no a la manera de nosotros. Dios trabaja en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Dios hace las cosas como a Él le parece, como Él cree. No como uno quiera, como uno piense. No. Todo es a la manera del Señor. Todo es a la manera de Dios. Fíjense que desde hace rato ya Dios se había apartado de Saúl. Desde hace rato. Por su desobediencia. Desde hace rato ya Dios había escogido a David. Pero sin embargo, eso estaba en proceso. Allí vemos que estaba en proceso. Porque todavía vemos a Saúl, todavía reinando. Y vemos el crecimiento de David. David está creciendo, está avanzando. O sea, como quien dice, David estaba haciendo su parte. No que lo pusieron rey, sí, aquí está como rey, no. Él tuvo también que pasar su proceso, David. Demostrar, aparte de que venció al filisteo, demostrar que es un guerrero de verdad. Así como lo demostró en su momento Saúl. Porque a Saúl también le fue bien en la guerra. Y ahora él está demostrando quién es en la guerra. Fíjense que todos los líderes lo estimaban, todo el pueblo. Y cada vez que iba a la guerra el Señor, como estaba con él, le daba la victoria. Y fíjense que cada vez que iban a la guerra, él quedaba, o sea, siempre era como que quedaba como el mejor, el que más mataba gente. Se veía que el Señor estaba con él, se veía. Y fíjense ahora cuánto más hoy en día, que la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo nos redimió. El Señor está en nosotros, dentro de nosotros, su presencia, su Santo Espíritu. Cuánto más no, ahora la gracia del Señor está con nosotros. Fíjense que ahí nosotros leíamos antes que el Espíritu Santo descendía con poder sobre la persona. Y le daba ahí valentía, le daba ahí fuerza para hacer todo lo que tenía que hacer. Pero ahora el Espíritu Santo está continuamente en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, es morada de su gloria de Dios. El Señor nos redimió a nosotros, los liberó de toda maldición, de la ley. O sea que nosotros no estamos en la misma condición que estuvieron esa gente en los tiempos bíblicos. Uno ve eso, ay, qué maravilloso, qué bello, qué tal. Pero no, eso era fuerte antes. Porque el no tener el Espíritu Santo, eso era fuerte. El no tener el Espíritu Santo, eso era fuerte. Por eso es que cuando Dios escogía a alguien, a juro él tenía que derramar sobre esa persona el Espíritu Santo de Dios. Era ungida, pero venía el Espíritu Santo con poder sobre la persona. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nosotros nada.
Todo lo que David hacía era bajo el poder del Espíritu Santo. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Dice la Biblia que sin Él nada somos, nada podemos. Pero el Señor, el Espíritu Santo lo tenemos continuamente en nosotros, nuestro cuerpo es templo de Él. Por eso que la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros lo que tenemos que ser es fieles a Dios, obedientes, estar alineados a la palabra, tener temor de Dios, ser hombres, mujeres intachables, que nadie tenga de qué señalarnos, acusarnos, conducirnos en todo momento con prudencia. Si nosotros hacemos todas esas cosas, así van a decir David de nosotros. No, mira la hermana, mira, esa es una mujer de Dios, la hermana esto y aquello. Mira el hermano, no, ese hermano, mira, ese es un guerrero. Todo lo que él hace, mira, ahí se manifiesta el poder de Dios. Entonces fíjense, si David, que era un hombre de Dios, como era un hombre, mira, con tantas cualidades. Hoy en día, tanto los hombres como las mujeres también podemos tener todas esas cualidades. Más todavía hoy en día, que tenemos el beneficio de la cruz, tenemos al Señor allí con nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos todo allí a mano. Todo, absolutamente todo. Pero en los tiempos bíblicos sí era fuerte, porque no cualquiera tenía el Espíritu Santo de Dios. Venía así, se derramaba con poder de repente, y la persona podía hacer esto, podía hacer aquello, profetizaba. Y hoy está continuamente el Espíritu Santo de Dios. Y así como estuvo con David, el Señor también está hoy en día con nosotros. Hoy en día con nosotros. Tenemos que crecer más en fe. Tenemos que creerle más al Señor, a su palabra. Y así como le daba la victoria a David en todo lo que hacía, así mismo el Señor también nos puede dar la victoria en todo lo que hacemos. Si le somos obedientes, fieles. Y si hacemos todas las cosas a la manera de Él, no a la nuestra. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, justa y verdadera en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que esa tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, y sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.